Bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el momento en que ustedes vean este video. Eh, este video responde al interés de algunas personas que han manifestado a través de Facebook sobre fuentes de información histórica que podemos obtener respecto de Cuba. De verdad, la información no es fácil de obtener. Durante algunos años que viví en la ciudad de Quito y tenía como vecino un librero cuyo negocio era comprar bibliotecas de personas que morían, gente vieja que moría y que a la familia no le interesaba conservar los libros, que le ocupaba espacio o que simplemente no apreciaba lo que tenía. Pues este señor se convirtió en mi proveedor de algunos libros muy interesantes. Algunos de ellos, dos de ellos, se los di a conocer en Facebook e inmediatamente surgieron un montón de comentarios al respecto. Y bueno, algunos libros como esos yo tengo, y en algún momento, si es de interés de ustedes, podré producir otros videos sobre otros libros más de ese calibre que tengo el privilegio de conservar en mi biblioteca. Espero que cuando yo cierre los ojos mis hijos la sigan conservando y no que la terminen rematando. Si acaso eso ocurre, pues tengo que hablar con ellos para indicarles qué destino mejor podría tener libros que yo los considero son joyas históricas. Vamos a hablar sobre una fuente de información a la que todos tenemos acceso, y es la Biblioteca Digital de la Universidad de la Florida. En esa biblioteca digital encontramos algunas informaciones interesantísimas, pero de lo que vamos a hablar de hoy es del diario La Marina. Diario La Marina es un diario que circula en Cuba desde 1844, si no me equivoco. Al principio, pues los ejemplares eran bastante aburridores, eran solamente una suerte de bitácora de puerto, donde se mostraba el entrar y el salir de buques, vapores, veleros, mercadería que va, mercancía que viene, etcétera, etcétera, etcétera. Pero fue acumulando a lo largo de los años muchísimo prestigio. Y el periódico termina en 1962, si no me equivoco, con la clausura ya no en manos privadas, como fue siempre, sino en manos ya del gobierno cubano, que pues lo incauta simplemente para cerrar, en un proceso que el propio periódico lo va narrando y lo podemos leer en el propio periódico, mientras hubo de alguna manera libertad para escribir y para expresarse. Es interesante ver cómo la expresión, cómo la libertad de prensa va muriendo y cómo ese proceso agónico el propio director del diario lo va comunicando, lo va narrando y lo va comunicando. Pero bueno, eso no lo vamos a tratar hoy. Hoy vamos simplemente a hacer una suerte de tutorial para que todo aquel que quiera entrar a esa biblioteca pueda hacerlo, pueda explorarla. Y vamos a ver dos o tres noticias nada más, dos o tres noticias al respecto. Eh, para entrar, entramos es compartiendo pantalla, ¿no es cierto? Y aquí estamos compartiendo lo que es la página de Google. Es simple. Vamos a poner acá diario La Marina, Universidad of Florida. El of lo puse mal, pero ya lo corregimos.
Aquí nos aparecen algunas, ¿no es cierto? Es la Biblioteca Digital del Caribe, tiene algunos ejemplares. Diario La Marina, la misma biblioteca digital. Y aquí ya tenemos la Universidad de Florida. Esto es un ejemplar de 1948. Vamos a abrirlo. Y aquí tenemos la página. Este es Diario La Marina, 1948, correspondiente al 13 de abril de 1948. Aquí hay algo de noticias sobre la conferencia de Bogotá. Estamos el 13 de abril. El día 9 de abril en Colombia ocurre un suceso que marcará la historia de Colombia para siempre, el famoso Bogotazo, que se origina con el asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán, y justamente es un momento en el cual precisamente uno de los personajes históricos de Cuba, Fidel Castro, muy joven, sumamente joven, se halla precisamente en Bogotá armando una conferencia paralela, la conferencia panamericana. Eso lo podemos conversar en otro momento. A ver qué es lo que nos dice acá. Está hablando sobre lo mismo. Fue un complot organizado por los comunistas, la revolución que ensangrenta aún a Bogotá. Aquí se está hablando del Bogotazo. Bueno, esta es la foto de Gaitán muerto. Yo la verdad, Marshall culpa a los rojos de la anarquía. El problema tiene carácter mundial, caracteres mundiales. Marshall en ese momento era el jefe de la delegación norteamericana en la conferencia panamericana de Bogotá, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí van a aparecer luego algunos personajes que nosotros conocemos. Pero bueno, no vamos a entrar en esto ahora. No vamos a entrar en esto ahora. Vamos a ver los distintos ejemplares con que cuenta esta biblioteca. Y aquí vemos que tiene ejemplares desde 1844. Si a alguien le interesa la historia de Cuba hacia atrás, aquí estamos antes inclusive de la Revolución Bombesa, para poder encontrar algo de información al respecto, ¿no? Obviamente, un lado, el diario La Marina, era un diario conservador, que estaba por básicamente mantener las relaciones con España. Entonces, en ese sentido, ustedes van a encontrar un perfil de noticias muy claro. Alguien en el Facebook acotaba de que Diario La Marina era un diario de españoles y que era de derecha. En efecto, creo que nadie en Cuba antes de la independencia tenía otra nacionalidad que no fuera la española. Todos los cubanos eran españoles. Así que no es nada raro que eso ocurriera en un diario que viene desde mediados del siglo XIX. Pero además el hecho de que sea conservador, el hecho de que sea conservador no le quita valor histórico a la información. La información, los hechos no son de izquierda ni de derecha, los hechos son los hechos. De derecha o de izquierda puede ser la interpretación de los hechos, puede ser el sesgo con que se enfocan los hechos, pero los hechos en sí mismos no tienen sesgo político. Pueden tener fondo político, pero no el sesgo que en un determinado momento queramos darle. El hecho de que alguien que sea de izquierda se niegue a leer un periódico o una fuente histórica, como son periódicos
de 60 años atrás, porque sea de derecha, es como que un investigador judío se niegue a estudiar los jeroglíficos en las pirámides de Egipto porque representaban el pensamiento del faraón y de su corte y no del pueblo egipcio, menos aún de los esclavos hebreos. Las fuentes de historia están para ser analizadas, para ser observadas. Bien, vámonos a 1959. Buscamos el año 1959, hacemos clic aquí a la izquierda e inmediatamente se abren los meses. Enero, febrero, marzo, hasta diciembre. Abramos enero. Tenemos el ejemplar del 1 de enero y aquí se salta el ejemplar del 6 de enero. Entre el 2 y el 5 de enero, la biblioteca no tiene ejemplares. No conozco si fue porque no hubo edición de periódicos en ese periodo o simplemente porque ellos no lo tienen, pero en todo caso no aparece en la biblioteca. Si vemos el 1 de enero, vamos a ver información muy interesante. Aquí damos clic sobre esto porque es imposible leerlo como está y aquí se nos abre una ventana. Mi ordenador yo puedo manipularlo tocando la pantalla, pero no todos los ordenadores se pueden manipular de la misma manera. Así que sobre este cuadro aquí a la izquierda, yo doy doble clic y empieza a abrirse el documento. En la medida que yo le siga dando doble clic, esto se va a ir abriendo y va siendo legible. Puedo leer un poco más arriba. Posible pugna en Estados Unidos sobre el azúcar, 1959. De Gaulle llama a Michel Debré para que forme gobierno, invitan a Rusia a tratar el caso de Alemania del Oeste, ametrallan casas en Guatemala o barcos pesqueros. Son noticias un poco extrañas para un cubano, cuando sabemos que Batista ya salió de Cuba el día anterior, en la noche o en la madrugada, y no hay noticias al respecto y la razón puede ser muy simple. La edición del periódico se cerró antes de que eso ocurriera o antes de que eso se conociera, así que aquí no vamos a encontrar absolutamente nada sobre eso. Vemos una serie de noticias, entró en vigor el Convenio Internacional del Azúcar, elogian en Perú al actual presidente de Argentina, en ese momento el presidente argentino era Frondosi, elegido por la izquierda, pero que en un determinado momento rompe con los esquemas de izquierda y asume una posición liberal. Estamos hablando del 1 de enero de 1959. Esto todo es historia, ¿no es cierto? Pero son noticias muy interesantes que podemos verse de la historia. Esta es la primera plana. Aquí podemos abrir y ver todas las páginas que el periódico tiene. Esto tiene 14 en la sección B, tiene 14 en la sección A y tiene además 4 suplementos. Un periódico bastante nutrido. Pero no hay nada sobre la revolución por una razón muy simple. Los hechos que se precipitaron, el hecho de que Batista haya abandonado el país ocurrió el día anterior y ocurrió sin un disparo. No es que llegaron los barbudos y se tomaron Columbia y se tomaron el Palacio Presidencial y el otro tuvo que salir corriendo. No, 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 no. Aquí no ha pasado nada de eso. Simplemente se subió en un avión, salieron 2 aviones,
El embajador de los Estados Unidos le dice a Batista, hasta aquí llegaste y no pienses ir a Estados Unidos porque no te vamos a recibir, así que mira para dónde te vas. Y eso fue todo. No hubo nada. No hay noticias al respecto. Vamos a ver qué pasa después. Vámonos al día siguiente, del día que estamos explorando, el día 6. Ya sabemos que no hay periódicos entre el 2 y el 5. Vámonos al día 6. Y aquí ya y vemos noticias de lo que ha ocurrido. El gobernará nuevo ejecutivo con la Constitución de 1944, perdón, de 1940. Mi gobierno será básicamente nacionalista. Queremos elevar el nivel de vida de los obreros. Aclaman al jefe de la revolución a su paso por la nación. El jefe de la revolución es Fidel Castro, el jefe de gobierno es Urrutia, presidente de la República, con el consentimiento de los revolucionarios. Listo Estados Unidos para reconocer al gobierno de Urrutia. Vamos a abrir esto un poquito más para que podamos ver las noticias. Pero el centro de atención es Urrutia, no es Castro. Por una razón muy simple. Batista se fue el 31 de diciembre. Estamos en el 6 de enero, pero Castro no está en La Habana. Castro aún no llega a La Habana. En La Habana se está armando un gobierno. A Castro se lo eh, cita, se habla de él, habla la prensa española, por ejemplo, destaca la ideología de Castro a través de unas declaraciones de Agustina Castro, que es la hermana, y un artículo de Mañach. Los cubanos sabemos quién era Mañach. Estuvo también con la Revolución Cubana y que de alguna manera fue un contacto en el mundo entero a través de sus artículos que escribía. Y bien, Fidel Castro es el jefe de la revolución, Manuel Urrutia es el jefe del gobierno y no ha pasado absolutamente nada. Noticias interesantes, como por ejemplo al pueblo en La Habana. En ese entonces pues existía eh, todavía carne que entregar en La Habana, ¿ya? Atención a los hospitales y casas de socorro, etcétera, etcétera, etcétera. Noticias sobre la Universidad de La Habana, etcétera, etcétera, etcétera. Brinda la bolsa todo su apoyo al 26 de julio, funcionará cuando los bancos trabajen, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el ambiente que se vive en La Habana al día 6 de enero, 6 días después de que Batista había abandonado el poder. Castro aún no está en La Habana. Esto nos va dando ciertos elementos que nos van sirviendo. Vamos a ver qué pasa el 7 de enero o vamos al 8 de enero.
Bueno, el 8 de enero ya llegó Castro a La Habana, a mediodía. No será nacionalizada ninguna compañía de servicios públicos, pero tendrán que acatar la ley. Bueno, siempre han tenido que acatar la ley. Aquí tenemos unas monjitas muy contentas saludándose con el comandante. Anuncian medidas que repercutirán en el ramo educativo. Estos deben ser días de cordura y responsabilidad. Serán juzgados criminales de guerra, dice el presidente. Reconoció el gobierno de Estados Unidos el régimen presidido por Urrutia. Ya Estados Unidos ya reconoció al gobierno. Hasta el momento, 20 países han otorgado reconocimiento: España, Francia, Alemania, Inglaterra, Noruega. No hay en sí un escándalo de ninguna naturaleza que mueva al mundo, que diga algo que está pasando. Estados Unidos expresa su buen deseo al gobierno. Y aquí hay una noticia muy interesante. El padre Guzmán, la entrevista de Castro con Cantillo. ¿Quién es Cantillo? Cantillo era un coronel del ejército cubano que en diciembre 28, 3 días antes de que Batista fuera sacado del poder, se reunió con Fidel Castro en la Sierra Maestra. De acuerdo a otras fuentes, estos encuentros se habían dado mucho antes también. Ya Cantillo advertía a Castro sobre ciertas maniobras militares que tendría que evitar, y se pactaron algunas normas entre el ejército de Cuba, que no, y que todo era a espaldas de Batista, con los barbudos de la sierra. Ya se sabía que Batista tenía que salir. Hace una relación el corresponsal de Life, que estuvo varias veces en la Sierra Maestra. En la Sierra Maestra estuvieron los corresponsales de Life, pero el personaje más interesante que siempre estuvo en la Sierra y que siempre estuvo metido en el tema fue el editor del New York Times, Matthew. El New York Times apoyó a Castro y lo hizo abiertamente. Carlos Sevilla regresará a Cuba en avión. Invitan a recibir al doctor Fidel Castro. Bien, vamos un día más. Este es 8, vamos al 9 de enero. Castro hasta 8 de enero a mediodía no llegaba a La Habana, llega después de mediodía, y el 9 de enero entonces ya vamos a tenerlo a Castro. Apoteósico recibimiento tributó La Habana al doctor Castro. Inmediatamente visitó el palacio para complementar el poder civil, pide apoyo a la prensa para lograr la paz permanente. Conocidas las palabras, ¿no es cierto? 9 de enero. 9 días después, 9 días después de que Batista había abandonado el poder. Recién en ese momento aparece Fidel Castro en La Habana. Entonces no es que Batista cayó luchando. No, 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 no. A Batista lo saca el embajador norteamericano, que le dice: hasta aquí llegaste y por favor no vayas a Estados Unidos porque no te vamos a recibir. Bueno, aquí hay noticias muy interesantes. Ya aquí comenzamos a ver personajes históricos como
miró y todo lo demás. Dispuesto Estados Unidos a apoyar a Cuba con una ayuda económica, tratará el ministro de Comercio y Abastecimiento de Carne. Son noticias bastante interesantes. Veamos uno más. ¿Qué pasa el día 10? Y con esto cerramos. Apoyan al gobierno y piden inicio de la zafra a los hacendados. Todos apoyando al gobierno. No será radical la ley agraria, afirmó Fidel Castro. Cooperan para el abastecimiento de carne en la capital. Poderío, seguridad y libertad, pide Eisenhower. Pero aquí hay una noticia interesantísima que yo les pido que ustedes lean. Es esta de acá. ¿A quién están hablando? Hubiera querido que fuera médico, nos declara la madre del doctor Fidel Castro. Estoy muy contenta, dice ella, tan contenta que todo esto me parece un sueño. Ojalá Cuba nunca vuelva a enlutarse por una guerra fratricida. La que habla es nada menos que la madre de los hermanos Fidel y Raúl Castro. La madre del máximo líder de la revolución, la señora Lina Rus, viuda de Castro, durante entrevista con nuestro compañero Enrique Grau. El pueblo cubano es feliz, derrocó a la dictadura de Batista y disfruta del inapreciable tesoro de la libertad. Ha cesado la guerra entre hermanos y los hombres regresan a sus hogares. Las madres abrazan a sus hijos con lágrimas de alegría. Es indiscutible que ellas eran las que más ansiaban la paz en nuestro país, en nuestra patria, porque ellas morían en cada minuto ante la incertidumbre de haber perdido al hijo amado. Ninguna mujer representa tan plenamente nuestras madres en la revolución que derrocó al régimen del general Batista como la señora Lina Rus, viuda de Castro, la madre de Fidel Castro, a quien entrevistamos en la ciudad militar de Colombia, donde fue a abrazar ayer a su hijo Fidel. A nuestra primera pregunta nos responde la señora Lina Ruiz. Me siento muy contenta, tan contenta que todo esto parece, nos vamos a la página 10A. Página 10. Aquí está la continuación. Me parece un sueño. Ojalá Cuba nunca más vuelva a ser enlutada por una guerra entre hermanos. Preguntan, ¿ya vio a su hijo Fidel? No, todavía no he podido ver, no lo he podido ver. El pobre está tan ocupado que no ha podido ni dormir. Y a su hijo Raúl tampoco. ¿Qué tiempo hace que no ve a sus hijos? La respuesta es muy significativo. Hace 2 meses vi a Raúl en Pinares de Mayarí. A Fidel lo vi el pasado 24, día de Nochebuena. Él él viajó a nuestra finca en Virán. ¿Qué edad tiene usted? 50 años. Fue objeto de molestias por las autoridades del derrocado régimen de Batista. Y observen la respuesta que la madre de Fidel da. Nunca me molestaron.
más bien me cuidaban. Eso lo digo en donde quiera que me pare, porque es la verdad. ¿Lo molestó el régimen de Batista? Nunca me molestaron, más bien me cuidaban. Eso lo digo en donde quiera que me pare, porque es la verdad. Creo que a su hijo no le gustó mucho esa declaración. ¿Cuándo fue la última vez que vio a su hijo? El 24 de diciembre, día de Nochebuena. Resulta que la Navidad la pasa el señor Fidel Castro con su mamá. Yo hubiera querido que fuera médico, pero él quiso ser abogado. Y yo ni me preocupé a ello, ni quise imponerle la carrera de medicina. Soy una madre muy feliz y siempre he estado muy orgullosa de mis hijos. Bueno, noticias como estas, ustedes podrán seguir viéndolas en distintos ejemplares del diario hacia atrás o hasta 1962. Espero disfruten de la lectura, espero disfruten de ese viaje al pasado a través de una crónica diaria de los hechos ocurridos, muchos de los cuales no tenemos ni idea de qué fue lo que pasó. Espero generarles otros videos en la medida que ustedes lo dispongan sobre algunos de los libros que poseo, que es información valiosísima y que puede generar luces sobre cosas que no es fácil de entenderlas. Que tengan un buen día.